Mientras Argentina registra más casos de meningitis de los esperados, el antivirus vuelve a generar alertas internacionales. eh, y acá nace la pregunta, ¿aprendimos algo después de la pandemia? ¿O el cansancio social, o los recortes, la caída de la vacunación nos dejaron más expuestos? ¿Qué sucede con las políticas de Estado al respecto? Para esto tenemos a un especialista, un médico infectólogo. Él es nuestro querido médico Raúl Aguirre. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Disculpe, lo tenía con el apellido nomás y le pregunté recién el nombre. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Fernando, mi nombre. Estamos aquí en Ciudad Despierta. Muchísimas gracias por venir. Doctor, bueno, un poquito hicimos este resumen para hablar un poquito sobre todo. Nos tiene expectantes. Primero el tema mundial sobre el antivirus. ¿Le puede explicar a la audiencia a qué se refiere con antivirus? ¿Qué es el antivirus? ¿Estamos en peligro? Y un poquito la descripción, cómo se contagia esta enfermedad. Bueno, lo primero que quiero decir, este hantavirus en realidad es conocido desde mediados del siglo pasado, nada más que los primeros casos se veían en Europa del Este y parte de Asia, da un cuadro clínico distinto de lo que veíamos nosotros. Realmente esto se empezó a estudiar mejor en la guerra de Corea, donde intervino Estados Unidos en la década del 50, y ahí aparecen muchos casos entre la tropa a orillas de un río que se llama Hantan. Ujú. Y de ahí, cuando se aisló el virus, se le puso hantavirus. Después se empezó a ver en realidad que pertenece a una familia muy grande, en realidad es propia de los roedores, básicamente. Es más, parece que lo acompaña desde hace millones de años, ha ido evolucionando con los roedores, les da infecciones crónicas, es decir, persistentes en el tiempo y sin síntomas para el roedor, eso es lo más importante, está aparentemente sano. La cuestión es que más o menos para el año 96, gran conmoción en Estados Unidos porque aparece un brote también de otro hantavirus que da un cuadro distinto. Y a partir de ahí se empezó a aislar en distintos lugares del mundo. Particularmente en la Argentina, en el sur de la Argentina y Chile, ya aparece uno de estas variantes que tiene nombre y apellido propio, o sea, se llama virus Andes. Es un hantavirus que engloba a toda la familia, pero que básicamente se llama virus Andes. Este virus en su momento en Epuyén, hace varios años ya, afectó una fiesta familiar y de los cuales hubo muchos afectados y murieron varias personas, pero en realidad hoy por hoy ya en la Argentina tiene varios focos de predominancia. El más importante está en la zona de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, con más de la mitad de los casos. Son más o menos habitualmente 200, 300 casos por año los que hay. Después está otro foco muy importante, Salta y Jujuy. Y después el sur del país, por supuesto, junto con el sur de Chile. El cuadro clínico que da acá en el Nuevo Mundo, el virus del Nuevo Mundo, que se llama la variante del Nuevo Mundo, es básicamente una variante de síntomas que van desde una enfermedad muy leve, indistinguible e inespecífica, simplemente un cuadro febril que pasa en unos días y nada más. Quiero decir que para esto solamente son análisis que se hacen en centros de alta complejidad. Un médico clínico o un laboratorio clínico común no puede por el momento hacer este diagnóstico. Y bueno, insisto, son cuadros que pasan desapercibidos porque son cuadros febriles inespecíficos. Se puede acompañar a veces de un cuadro digestivo, un cuadro respiratorio, es decir, diarrea, dolor, tos, catarro, pero nada que lo diferencie de algún cuadro de tipo gripal, ¿no es Ujú. cierto? Y después están las variantes graves, que básicamente ya hay una afección de los vasos sanguíneos capilares, produce una destrucción de estos y eso significa a nivel pulmonar, como hacía el COVID, un pasaje de líquidos al interior de los alvéolos, la persona entra en fallo respiratorio, eventualmente en fallo cardíaco y cuadros graves que van a terapia. Básicamente tiene entre un 15 a un 30% de mortalidad librado a su suerte este cuadro, ¿no? Ujú. Librado a su suerte, sin intervención médica. Es decir, estamos hablando de una enfermedad poco frecuente por el momento, circunscripto a algunos lugares del país
pero que potencialmente puede ser grave, ¿no? Ujú. Doctor, usted dice que hay circunscripto a diferentes partes del país, hay focos en diferentes partes del país. Exactamente. Es llamativo, y esto desde mi fuerte, que es el análisis sociológico, desde las ciencias sociales, es interesante esto que se llegó a hablar recién en el momento en que afectó a un crucero de lujo, ¿no? No se está hablando en Argentina, qué está sucediendo con estos focos en Argentina, cómo se resuelve esto a nivel políticas de Estado, Claro, ¿verdad? claro. Yo creo que, bueno, tiene la política, estamos hablando de una zoonosis, Ujú. es decir, es más, en el sur nuestro afecta a un tipo específico de ratón, que se llama ratón colilargo, es un ratón de Bien. campo. Lo que pasa es que las personas cuando vamos invadiendo el campo nos metemos en el área de víboras, ratones y otros animales, Ujú. que entonces ahí viene la interacción donde por ahí podemos perder. Pero básicamente es porque nosotros nos estamos metiendo en áreas de otras especies. Eh, las enfermedades que se originan o que tienen una aportación básicamente en animales se llaman zoonosis. Son muchas, la brucelosis, bueno, una lista muy Ujú. larga, y entonces tiene mucho que ver con el entorno de las personas. Este virus se transmite básicamente cuando uno inhala aerosoles que tengan, eh, digamos, restos de orina, heces o aún saliva de los roedores. El virus está enfermo, el ratón está enfermo y lo elimina por cualquier vía. Él no Bien. está enfermo, o sea, Claro. clínicamente, pero permanentemente lo está eliminando. Entonces ya nos podemos dar una idea. La gente que vive en áreas rurales, lugares donde hay maleza, acumulación de alimentos, depósitos de alimentos, eh, una persona, por ejemplo, un montañero, un cazador, un pescador, que está en lugares donde hay maleza y donde puede estar estos ratoncitos, ¿no es cierto? Bueno, pues eventualmente se puede contagiar así. Ujú. Eh, eh, Y, Mucho más, sí, 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 sí. y doctor, justamente ya que tocó el punto de que es una enfermedad, la relación con la zoonosis, ¿no? En este sentido, me parece interesante analizarlo desde el punto de que la relación con el hombre, con el medio ambiente, esto tiene que ver también el cambio climático, la aparición de estas enfermedades puntuales con esto. Más que el cambio climático, yo creo que tiene que ver con, por un lado, el avance de las fronteras humanas, es decir, sobre Ujú. todo las zonas Claro. agroganaderas. Eh, en esto, si bien no hay tantos casos en la Argentina y están, insisto, limitados a determinados lugares, pero me recuerda mucho a la fiebre hemorrágica argentina. Claramente iba siguiendo por ejemplo, en esa época, en la década del 80, 90, uno veía los casos, la distribución en el espacio de los casos, iban siguiendo las vías del ferrocarril, por Ujú. ejemplo. La otra es que la presencia de la deforestación, primero que va corriendo los animales a buscar otro lugar, y después lo otro, que la propia actividad humana agropecuaria elimina los depredadores naturales. Ujú. Por ejemplo, la pampa húmeda, al tanto veneno, tanto herbicida, eliminó los animales que comían el ratoncito que transmite la fiebre hemorrágica argentina, los búhos, estamos hablando de lechuzas, y otros mamíferos, Claro. otros carnívoros, ¿no es cierto? Entonces no tenía depredadores, entonces proliferaba. Ujú. La persona iba a cosechar, nuevamente tenía contacto con algún aerosol de esto y se contagiaba. El tema con hantavirus que tiene que ver más con algo de tipo silvestre. Por ejemplo, yo puedo dar un caso que probablemente algún oyente pueda reconocerlo. Cuando en Catamarca no hay casos descriptos, hasta donde yo sé no hay casos descriptos. Pero, por ejemplo, cuando uno va al Paso de San Francisco, cuando toma la ruta 60, cuando ya entra en el valle del río Baucán, hay un lugar que se llama La Coipa, y a la derecha hay un refugio muy grande, el refugio de pescadores, que está hecho de Ujú. adobe. Bueno, ahí ya no se puede ir de la cantidad de ratones que hay. Y bueno, no sé si son los ratones, un biólogo tendrá que decir si son ratones colilargos, si son los candidatos a transmitir la enfermedad, pero si llegara a entrar un solo ratón contaminado ahí, esa población se va a transformar en enferma, y entrar ahí hay que demolerlo prácticamente, Claro, habría, claro. porque hay enorme cantidad de ratones, enorme cantidad de ratones. Y en este sentido, usted como profesional de la medicina, como Sí. profesional de la salud,
¿trabaja mucho más con la prevención también? ¿Cómo se trabaja en ese sentido? Porque hay muchas aristas desde la salud, ¿no? Ujú. Trabajar la prevención ya en el caso. ¿Cómo trabaja usted como Claro. profesional? No, bueno, esto en realidad son políticas de salud Ujú. pública, escapan incluso a lo que uno hace como médico infectólogo, Claro. clínico. Es más bien tarea del epidemiólogo. Estamos muy cerquita de los epidemiólogos, pero la tarea del epidemiólogo es esta, relevar los casos y tratar, por un lado, de atacar los casos que ya aparecen para evitar hacer la tarea de cortafuegos, para que Ujú. no se siga diseminando. Los clínicos nos encargaremos de los casos ya en marcha, pero el epidemiólogo tiene que establecer la barrera para las acciones de barrera para que no se sigan apareciendo casos nuevos, es decir, personas sanas que se enfermen. A nivel de esto, en realidad yo creo que usted está haciendo, por ejemplo, una gran tarea de prevención, porque la gente al ver esto probablemente empieza a tener más cuidado con el tema ratones, ¿no es cierto? No hay casos en Catamarca, pero está bueno tomarlo como una gimnasia ya Ujú. para el futuro, sobre todo la gente que tiene hoy que está tan de moda todo lo que es off-road, andar en bicicleta, acampar, Claro. caminar, dormir en carpa, cazar, pescar. Bueno, ahí es donde uno está entrando al terreno de lo que potencialmente puede ser mañana el ingreso de uno de estos ratones enfermos, ¿no es cierto? Sí, lo que hay en Catamarca y en Argentina, Ujú. ya se registraron 172 casos este año de meningitis por encima de la media esperada, Sí. y preocupa la baja cobertura de la vacunación en adolescentes sobre todo. Esto es, bueno, lo charlamos un Mm. poquito antes de empezar el programa. ¿Qué está pasando con la meningitis este año en Argentina? No tengo el acceso al dato Ujú. certero, porque aparte hay que ver, la Argentina es muy grande y tiene muchos escenarios, y hay lugares donde la vigilancia epidemiológica o la notificación epidemiológica es más firme, y otros lugares donde, otras provincias donde no es tan importante. Entonces siempre hay un fenómeno de iceberg. Una cosa son los casos reconocidos y otra cosa son los casos que no se terminan de reconocer. Generalmente lo que llega al conocimiento público, lo que genera alarma, es los casos de gravedad, ¿no es cierto? Pero a nivel, digamos, salud pública, eh, todo tiene que ver con cómo se notifican los casos para que los sistemas nacionales puedan detectar y ver qué hay que hacer al respecto. Por supuesto que cuando uno habla de meningitis tiene que hablar de las distintas causas de meningitis. Hay algunas que son contagiosas y epidémicas, lo que se llama el meningococo. El meningococo suele afectar sobre todo en primavera, más que nada, sobre todo grupos de gente joven y sobre todo grupos hacinados. Ujú. Eh, ah, Cuando aparece y entra en el Plan Nacional la vacuna para meningococo, que ya se aplica en los niños, yo creo que eso es una gran cosa. El gran problema es que, como siempre, todo tiene una base cultural. Y hoy estamos viviendo toda una época de un movimiento antivacuna que, bueno, ya, digamos, yo soy totalmente contrario a eso, porque si algo va a dejar la medicina del siglo XX al siglo XXI son las vacunas. Por ahí tenemos la experiencia mala de la vacuna de COVID, sí es cierto, hemos visto muchos problemas con esas vacunas, pero no podemos generalizar todas las vacunas. Claro. Entonces, en realidad cuando uno habla de todas estas enfermedades emergentes, enfermedades que producen brotes, algunas tienen prevención, algunas tienen, perdón, vacunación. Ujú. Hantavirus no lo tiene todavía, espero que salga alguna vacuna alguna vez, porque afecta a muchos casos en el mundo, no solamente en la Argentina. Um, pero pero otras como la meningitis, estoy hablando de la meningitis sobre todo la epidémica, Sí. hay otras que son inevitables y son individuales. Una persona que hace una meningitis por neumococo no se va a contagiar a otra persona, lo va a hacer él su propia meningitis porque tuvo las condiciones personales que hicieron que pueda hacer esa meningitis. Hay otras que son de naturaleza virósica, que por suerte la mayoría son de evolución benigna. Cuando digo benigna significa que pasan en pocos días, que lamentablemente la mayoría no tiene tratamiento, pero que con el soporte adecuado lo superan y lo superan sin secuelas fundamentalmente, ¿no? O sea, muy baja mortalidad y muy poco nivel de secuelas, bajísimo. Así que bueno, esos son casos que tienen que ver con las medidas de aislamiento básico, es decir, en un grado, en un colegio empieza a haber
cierto brote que ya se sabe porque va viniendo generalmente de la parte más poblada del país, Buenos Aires, Córdoba. Eh, entonces ya las autoridades sanitarias a nivel provincial pueden tomar medidas más rápido, pero la persona que tose, por ejemplo, que tose en forma reciente, ¿no? Una persona que hace un mes que está tosiendo, pero la persona que está tosiendo, por ejemplo, o el niño, y no debe concurrir a clases, porque está bueno no faltar, pero está malo contagiar a los demás, ¿no es cierto? Claro. Doctor, ¿le puede explicar a nuestros oyentes? Por ahí hay muchos mitos Mm. referidos a estos virus intrahospitalarios. ¿Qué Ujú. son los virus intrahospitalarios? Muchas veces tenemos, agua si quiere, Sí. tenemos a nuestros familiares que necesitan ir al médico y son reticentes muchas veces de ir a un médico, a Ujú. ir a una institución de Claro, salud, justamente por esto, por el miedo a contagiar algo peor. claro. ¿Le puede explicar al oyente de qué estamos hablando con eso? Sí, es un fenómeno mundial que ya viene de Ajá. la década del 80. Hay que decir que en realidad la mayoría son más bien otros agentes que se llaman bacterias. O sea, a nivel popular siempre se confunde, pero bueno, es entendible. Ujú. Nosotros somos los que tenemos la obligación de saber algunas cosas. Eh, eh, si una bacteria es del tamaño de un camión, un virus es del tamaño de la tuerca de la rueda del camión, para que empecemos por ahí. Son cosas totalmente distintas. La mayoría de las veces cuando se habla de esto, de infección intranosocomial, estamos hablando de bacterias. Es más, ya no se usa más la expresión de intrahospitalario, Ujú. sino que a nivel epidemiológico se habla de enfermedades asociadas al cuidado de la salud. ¿Por qué? Porque no hace falta estar internado. La persona que cuida a una persona en su hogar con una de estas bacterias también eventualmente podría contagiarse. Pero acá voy a usar una máxima también que se usa mucho en medicina. No se enferma quien quiere, sino quien puede. Uno durante años, las grandes productores de bacterias intrahospitalarias tienen que ver con el consumo desmedido de antibióticos. Las bacterias tienen capacidad de producir factores de resistencia, entonces mientras es una escalada, mientras va subiendo la escala del antibiótico va subiendo el nivel de resistencia. Es inevitable e imposible de evitar. Entonces, lo que se hace más bien es tener políticas de aislamiento y políticas de antibióticos en las clínicas o en los lugares, en los hospitales, lugares de salud que cuenten con un buen servicio de epidemiología interno. Eh, de esto hay que decir por eso que entonces en una institución de salud hay sectores donde uno puede encontrar este tipo de problemas. Por lejos el más común son las terapias intensivas. Son pacientes que están graves, pacientes que están, o sea, con las defensas bajas, están agredidos, es decir, tienen un tubo, una intubación orotraqueal para un respirador, tienen un catéter en la vena, tienen O2, tienen catéteres en la vía urinaria, es decir, son autopistas para que entren bacterias, lamentablemente. Ujú. Entonces, lo primero son las agresiones. En esto tengo que decir, en la estadística mundial, es que la mitad de las infecciones asociadas al cuidado de la salud son infecciones urinarias relacionadas al uso de sonda. La mitad. O sea, si se gastan $1.000 millones en antibióticos, 500 es por culpa de las sondas vesicales. Que hay que hacer y hay que usar sonda lo menos posible, solamente cuando es indispensable. A veces se pone por comodidad, por una cuestión de higiene, de control de la diuresis, en fin. Pero la verdad que habría que tratar de usarla menos. Lo otro es que, ¿cómo puede ser, por ejemplo, digo justamente para tratar de evitar este tema de esta pequeña paranoia que se va Sí. generando? ¿Cómo puede ser que uno todos los días entra a una terapia y ve 2 o 3 pacientes con este tipo de infecciones y uno al mismo tiempo interactúa con médicos de esos servicios y sobre todo con enfermeras de esos servicios, que son los que realmente tocan al paciente, es decir, lo higienizan, lo rasuran, lo alimentan, lo curan, le cambian todo y no se infectan? Uno no ve enfermeras con infección urinaria o alguna otra por bacteria intrahospitalaria. Son anecdóticos los casos que podemos ver y son ellas las que están en la primera línea. Entonces, por eso viene esto que yo digo, estas bacterias no agarran a quien quieren, sino a quien pueden. Eh, ¿Cómo puede ser que usted tiene una clínica, el problema, la bomba atómica explotando en una terapia y a 20 metros tiene la parte de maternidad donde no ve mujeres que se tienen su parto, su cesárea y se van a sus casas perfectamente bien? O sea, no es que está en todo. Estas bacterias no se transmiten por el aire prácticamente. La, la,
La mayoría tienen que ver con la mano. Por eso te valen en todos lados el lavado de manos y el uso de guantes, porque tienen que ver con eso. Siempre se recomienda, usted fue a visitar un pariente, fue a ver a alguien a una clínica, lávese las manos apenas llegue a su casa. Es más, ya estamos viendo muchas de estas bacterias fuera de la casa, fuera de la clínica, fuera de la terapia intensiva. Y algunos ni siquiera sabemos cómo se lo agarraron, porque no estuvieron en la clínica, no lo operaron, no visitó a nadie, no nada. Y aparecen con una infección urinaria por estas bacterias. Ya van ganando la calle. Entonces, cambia un poquito el enfoque que uno le puede hacer, ¿no es cierto? Entonces, no es que la clínica es un gueto o el hospital un gueto donde están todos mal. Siempre tiene que ver por la cadena de transmisión. La epidemiología es eso, y la prevención. Buscar la cadena de transmisión para tratar de evitar, o sea, la mejor manera de no quemarse es no acercarse al fuego. Claro. Es tan sencillo como eso. Mucha gente se asusta con todo esto, pero estoy seguro que llega a la casa, tocó plata, tocó pasamanos de ómnibus, se adaptó los cordones que andan tocando el suelo y no se lavó las manos cuando llegó a su casa, por ejemplo. Y una medida tan simple, agua y jabón. Entonces, yo creo que estos espacios sirven para hacer esas pequeñas reflexiones, que hay cosas que tienen que ver con el Estado, hay cosas que tienen que ver con las instituciones que medidas toman, pero también hay cosas que son individuales, responsabilidad mía, ¿no es cierto? Doctor, Sí, no le quiero quitar mucho por más tiempo, favor. pero me parece fundamental hablar sobre esto, sobre qué nos dejó la pandemia, qué, como usted como profesional de la salud, cómo ve a sus pacientes, a la sociedad en general. Nosotros lo reflexionamos un poco desde la educación, desde la comunicación, pero usted desde su lugar como la salud, ¿cómo ve la sociedad ahora adaptada al post pandemia, a esto que usted está hablando de lavarse las manos? Si reflexionamos más o si estamos varios pasos por atrás. Yo no sé si decir pasos por atrás, pero ¿sabe qué pasa? Que la epidemia de COVID en realidad tocó una parte muy crítica de la condición humana, que es la que nos gusta estar juntos. Y el COVID que nos obligó, el aislamiento, a estar separados, no se puede vivir así siempre. ¿Cómo pedir a una persona de 20 años que no vaya el sábado que viene a un recital de su artista predilecto? ¿Cómo pedirle que no vaya o que vaya con barbijo? En realidad, yo creo que tiene que ver con, nuevamente, con que más bien manejar factores de riesgo y signos de alarma. Por ejemplo, en una persona todos podemos estar resfriados. Y por ahí es una gripe de estas malas o es un COVID, porque sigue circulando el COVID. Pero mientras quede como eso, como una gripecita, bueno, ya está. Por ahí tratar de justamente de ir al trabajo por la tos para no contagiar a otros, pero no hay mucho más. Ahora, esa persona empieza a agitarse, esa persona empieza a tener fiebre muy alta, esa persona empieza a sentir que está decaído. Bueno, ya creo que llega el momento de la consulta médica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque justamente puede significar, o sea, yo no le voy a pedir a todo el mundo que maneje un oxímetro, pero cualquier enfermería, muchas instituciones, muchos médicos andamos con un oxímetro encima, y bueno, tiene menos de 92 de saturación, y bueno, algo mal está pasando con esa persona. Hay que considerar internarlo, ¿entiende? Entonces, en el caso del Hanta, como dijimos, tiene que ver con cuestiones más ligadas a lo que tenga que ver con contacto con lugar donde puede haber ratas. Por ejemplo, una inundación, un lugar donde se acopia comida. Es muy común que haya una bacteria que se llama listeria, y la listeriosis, la leptospira, perdón, y la leptospirosis es muy común que aparece en casos de desastre natural. ¿Por qué? Porque hay agua, que es una bacteria que le gusta el agua, porque se contaminan todo lo que son las cajas de comida digamos, en los depósitos. Entonces, aparece una inundación y aparece la leptospirosis, por ejemplo, o cualquier desastre natural. Entonces, hay muchas cosas que nos acechan, pero insisto, tienen que ver también con los entornos donde uno está hablando. Por ejemplo, hoy en Catamarca no hay hantavirus. Tenemos que tener cuidado con los ratones, sí. En el lugar donde hay concentración de roedores, hay que tratar de buscar mecanismos de control. La gente que se dedica a la eliminación de roedores tiene que hacerlo. Entonces, ahí es donde por ahí puede entrar el Estado. Pero las conductas de uno preventivas tienen que ver también con de qué estamos hablando. Eh, la pandemia yo creo que fue una cicatriz social la que dejó,
pero no tanto por el virus como por el aislamiento y la sensación de que, hablo del mundo prácticamente, ¿no? De que las medidas que tomaron los políticos tuvo que ver más con tratar de no quedar mal ante la sociedad. Entonces ahí vinieron las sobreactuaciones de todo tipo, de todos los gobiernos, de todas las provincias y todos los estamentos y nación. La Argentina tuvo un aislamiento particularmente duro y lamentablemente mis colegas infectólogos de Buenos Aires eran los que propugnaban medidas horribles de aislamiento, la llamada infectidura, por los infectólogos haciendo una dictadura. Total que en la Argentina se enfermó tanta gente como en cualquier otro, los índices fueron iguales en cualquier lugar del mundo. Entonces, y por otro lado, yo lo que entiendo es que no quedó esa idea de que si yo estoy enfermo yo me tengo que autoaislar unos días y para no tratar de no contagiar a otros. ¿Cuánta gente contagió sabiendo que estaba enferma y no dejó de ir a una fiesta? Entonces, el Estado no puede poner un gendarme atrás de cada persona para que controlar que puede ir o no puede ir a la fiesta. Lamentablemente en esa parte no sé si hemos crecido mucho, pero, o sea, dejó cicatrices muy grandes a nivel social, pero lamentablemente no sé si dejó enseñanzas a nivel global. Uno va a ver mucha gente que va a una clínica y va con barbijo, y me parece fantástico, porque en su fuero interno se quiere proteger. O porque está enferma ya de algo virósico, o porque tiene miedo de agarrar algo. Entonces hay mucha gente que aprendió, por supuesto, pero hay muchos otros que no, lamentablemente. Doctor, para terminar, esto es una apreciación personal, creo que uno de los orgullos más grandes que podemos tener nosotros, catamarqueños, argentinos, es también el calendario de vacunación que fue expuesto, fue un proyecto político que dejó marcas para generaciones siguientes, que tan enriquecido que este calendario está bien hecho, o falta más vacunas a nivel, comparándolo con otros países también, porque creo que esto es lo que nos hace avanzar en la salud, ¿no?, pública. ¿Qué tan avanzado está este calendario de vacunación? Y también un poquito tocar con referencia a la Organización Mundial de la Salud, si es beneficioso salirse, en estar dentro, este conflicto que tiene el gobierno con la Organización Mundial de la Salud. Claro. Bueno, toqué dos temas sí. fuertes para no quitarle mucho más tiempo. No, por favor. A ver, si usted en su casa tiene una pinchadura de un caño, tiene dos opciones: o trata de arreglarlo o tira abajo la casa. Bueno, yo creo que la gestión actual está muy por esta cuestión. El que fabrica, el que licita y construye la ruta roba, no hagamos más rutas. No es esa la forma, hay que controlar más, simplemente. Y con respecto al plan de vacunación argentino, que fue enriqueciéndose y fortaleciéndose con el correr de los años, y hablo desde los 60 en adelante, donde han pasado todos los gobiernos que uno se puede, colores y enfoques que uno quiera ver, y sin embargo siempre fue enriqueciéndose. Hoy el programa de vacunación argentino, en la amplitud de cobertura que tiene, es modelo a nivel mundial, modelo a nivel primer mundo, hay que decirlo. Creo que tenemos en la niñez más de 14 vacunas que, hasta donde yo sé, en general se proveen, ¿sí? Insisto, yo lamentablemente no trabajo en esa área, así que no puedo, pero en general las vacunas están o estaban, no lo sé. Pero el esquema de vacunatorio es un modelo a nivel mundial. Lamentablemente es para hablar largo el tema este de los movimientos antivacuna, porque cuando uno habla de sarampión, por ejemplo, que tiene relación con el autismo y con todas esas cosas, en realidad eso lo demostraron el médico que lo hizo, creo que fue un inglés, un norteamericano, un pediatra, primero, que tiene una observación que después toda la sociedad de pediatría del mundo, la Organización Mundial de la Salud, todo el mundo quiso ver si había una relación, y no la había. No hay relación entre
entre la vacunación de este tipo y el desarrollo de todos otros casos. Es más, después se supo que ese médico tenía un conflicto de intereses porque él trabajaba con un laboratorio que quería sacar otra vacuna, malas noticias, otra marca de vacuna para el sarampión, o sea, había un interés económico. Pero bueno, eso prendió y hasta el día de hoy no se lo puede sacar. Pues bien, volveremos a ver niños con sarampión. El problema es que uno de cada 1000 chicos hace una encefalitis que lo deja con un grado de afección neurológica, cognitiva, intelectual enorme. La panencefalitis esclerosante subaguda, que así se llama, o PES. Bueno, tenemos que acostumbrarnos a ver niños con ese tipo de enfermedades. En la Argentina, por ejemplo, hasta el año 97, en 1997, morían más o menos 50 chicos por hepatitis A, la hepatitis, la vieja, común hepatitis A de los niños, miles de casos, porque no se vacunaban, no existía vacuna, morían de esos miles de casos, 50 hacían lo que se llama una forma fulminante y en una semana se mueren, no habiendo nada para hacer al respecto. En el año 97 se empezó a aplicar la primera vacuna para hepatitis A, la Habrix, así se llamaba. Para el año 98 debe haber habido 2 o 3 casos y después no hubo más casos de muerte por hepatitis fulminante. Ahora ya están de vuelta, no vacunando, ya se está viendo hepatitis A de nuevo. O sea que pronto empezaremos a ver niños y también adultos que mueran por hepatitis A. Es una elección personal, y lo digo irónicamente. Yo creo que nadie quiere que a su hijo le pase algo de esto. Pero bueno, muchos dicen que todo es mentira. Bueno, también te dicen que la Tierra es plana. Bueno, no sé, ¿viste? Hay cosas contra las cuales es muy difícil imponer argumentos, porque son lo que nos plantea la gente, no son argumentos, son sentimientos. Y contra eso no se puede ir. El que es de Boca es de Boca, y el que es de River es de River. Y no sabe por qué. Entonces, pero bueno, pero hay otros que están en el medio y es lo que esto justamente el valor de lo que ustedes los periodistas hacen, es que uno puede transmitir una idea que puede ayudarlo al que está indeciso, poder tomar una conducta más adecuada, más racional, estas cosas que estoy diciendo. La vacuna del sarampión, y debe haber 20 proveedores a nivel mundial de vacuna del sarampión, 10. O sea, no creo que todo sea un complot para matar niños o para tener chicos autistas. O sea, suena muy, muy loco, ¿no? Claro. Hay vacunas como virus de hepatitis B que salió en el año 85, es una vacuna extremadamente segura, moderna en su momento, y estaría bueno invitar acá que lo que está en el programa de vacunación gratuito en los adultos, de vacunarse para hepatitis B, porque sabe que es una enfermedad de transmisión sexual. Y la hepatitis B, el 20% va a ser lo que se llama una hepatitis crónica activa, o sea, no se termina de curar, de los cuales un porcentaje va a terminar con cirrosis y muerte. O sea, estamos hablando de algo que tiene prevención. Bueno, esto de paso sirve para una invitación para que la gente vaya y se vacune para hepatitis A, que es gratis, y no hace falta ni siquiera indicación médica, tiene que hacerse un vacunatorio simplemente. Así que yo voy a defender siempre las vacunas. Muchísimas gracias. No, por favor. Muchísimas gracias, doctor. Un gusto charlar con usted. Gracias. Fue una entrevista muy enriquecedora.